Shalom Alejem, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Bien, como ustedes saben, estamos cerca de empezar el estudio de dos fuentes que son importantes, no solo para el mundo judío, ortodoxo, normal, sino para también, en este caso, nuestras comunidades que acostumbramos a estudiar otras fuentes. Estoy hablando del tiempo o las semanas que van de entre la fiesta de Pesaj y la fiesta de Shavuot, ¿sí? Hay normalmente 6 Shabbatot en estos días. Se acostumbra a estudiar una fuente de la Mishnah. O sea, la Mishnah es una fuente, es un tratado. Ajá. Y bueno, en nuestro caso ahorita ya explicaremos qué más. Bien, como se acerca este tiempo, nosotros queremos dar un pequeño repaso a manera de introducción acerca de estas dos fuentes, porque las vamos a estudiar. ¿Ah? Y siempre es necesario volver a recordar, y los que no lo han estudiado, bueno, les servirá incluso más la introducción que vamos a hacer. Bien, entonces déjenme presentarles mi pantalla. Ajá. Agradeciendo a todos, primeramente a todos los que nos están pudiendo ver diferido, ¿sí? Gracias y bueno, esperen más noticias y estudios en el canal. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestra introducción. Sí, tenemos que, se dice, vamos a estudiar el Pirkei Avot y la Didache o la Didaje. ¿Ah? Bien, ¿qué es el Pirkei Avot? El Pirkei Avot literalmente se podría traducir como los capítulos de los padres. ¿Ah? Algunos manejan mejor ética de los padres. Bueno, vamos primeramente por el nombre. ¿Por qué capítulo de los padres? Vamos a tomar nuestra base aquí, está en Shekalim, hoja 9, pero del Talmud Yerushalmi, no del Babli, del Yerushalmi, Shekalim 8a. El rabino Yirmiyah y el rabino Meshaya vinieron y dijeron en nombre del rabino Shmuel bar Rabbi Tzach, los padres del mundo. Es decir, esto ya es a manera de comentario. Lo que viene en negritas es lo que verdaderamente dice la Gemara. Lo demás es a manera de expresión. Son palabras puente. Este tipo de técnica se utiliza para que los que no tienen un maestro del cual aprender directamente o que tienen maestros, pero su trabajo o sus actividades no les permite sentarse en una yeshiva por mucho tiempo, puedan en un momento libre tomar la Gemara y estudiar ahí, y esas palabras puentes nos van a servir de comentario, a manera de explicación. Lo que está en negritas ahora existe para el mundo de habla hispana, lo que es el Talmud, edición Tashma. Es la traducción, obviamente, pero igualito, en negritas, lo que dice la Gemara, lo que se puede traducir de la Gemara, y lo demás serían palabras puentes para a manera de explicación. Así lo trae también sefaria.com. Bueno, aquí, así es, dice, los padres del mundo, es decir, los eruditos de la generación anterior. Eso es a manera de explicación. Ya habían diferido en este asunto y como Ben Asai no pudo decidir entre ellos, adoptó una posición intermedia. ¿Quiénes son los padres del mundo? Pregunta a la Gemara. ¿Quiénes son los padres del mundo? ¿Ya ven? Es decir, los grandes eruditos de la generación anterior, esa manera de explicación, no viene en la Gemara, porque dice, los padres del mundo. Los padres del mundo habían diferido en esto. Y pregunta, ¿quiénes son los padres del mundo? El rabino Yonah enseñó en presencia del rabino Yirmiyah. Esto se refiere al rabino Ishmael y al rabino Akiva. Entonces, con la explicación que también ya leímos, que son los eruditos de las generaciones pasadas, es padres.
Ok, entonces, ¿cómo se llama nuestro primer libro que vamos a estudiar? Se llama Pirkei Avot. Pirkei Avot, el capítulo de los padres, literalmente. ¿Cómo se debe entender? Padres, ¿en qué sentido? Padres en que nada más fueron los, la ascendencia del pueblo judío, o sea, patriarcas, fueron los que literalmente, los padres que dieron ajá, más o la continuidad, eslabones del pueblo judío, simplemente eso, no. Quiere decir abot en sentido de un erudito anterior. O sea, serían los capítulos de los padres en el aspecto de que serían los dichos que se van a recopilar de todos los eruditos en diferentes etapas de la historia judía. Ajá. En ese contexto, basándonos en lo que dice Yerushalmi, Shekalim 8a, porque ahí dice los padres del mundo. Y está hablando, en ese caso en particular, ahí en Shekalim 8a, está hablando de Rabbi Ishmael y de Rabbi Akiva. Está hablando de ellos. Entonces, serían los padres del mundo. ¿Ah? Entonces, no tienes que entender Pirkei Avot, los capítulos de los padres, como simplemente los antepasados. Aquellas personas que están dentro de los eslabones de la descendencia o ascendencia judía, no, sino que los eruditos, los sabios de épocas anteriores y, bueno, en ese aspecto, los padres. Algo similar va a ser el Rambam cuando diga que Moshe es el padre de los profetas, los 13 principios de fe. No tienes que entender que Moshe, literalmente, biológicamente, es el antecesor de todos los profetas, porque ahí mismo el Rambam dice el Maimónides, es el padre de los profetas anteriores y posteriores. No puedes tener hijos antes de nacer. O sea, eso es imposible. Entonces, padre, ¿en qué aspecto? Como el más grande. Entonces, sería Pirkei Avot, el capítulo de los padres, en ese aspecto también. Los padres, los eruditos más grandes que se ha tenido, se mencionan muchísimos, pero, y estos es Avot no en sentido biológico, no es de que todas las familias de Israel tengan como padre a Rabbi Gamaliel o Ramán Gamaliel o Rabbi Akiva o Antíochno Ishojo. No se trata de eso, no es biológico. En los padres como eruditos que sostienen el mundo, como eruditos de las generaciones pasadas, los más grandes eminencias. En ese aspecto. Bueno, ahora la ubicación. La ubicación del Pirkei Avot. Sabemos que la Mishnah contiene 6 órdenes. Acuérdense muy bien. Los que están en la yeshiva hemos tenido introducción a la literatura judía, 6 meses de explicación, un semestre completo. Y bueno, acuérdense que sí abordamos la Mishnah, que dice, es Seder Zeraim, el orden de las semillas, Seder Moed, el orden de las fiestas, Seder Nashim, el orden de las mujeres, Seder Nesikim, el orden de los daños, prejuicios, Seder Kodashim, de las cosas consagradas, y Seder Torot, de purezas. Entonces, ¿dónde se encuentra? Aquí lo pusimos en azul, que es Seder Nesikim. ¿Qué encontramos en Seder Nesikim? Se encuentra que, así contando uno a uno los tratados, Masechtot, el tratado número 31 sería Baba Kama, Baba Metzia y Baba Batra, 31, 32 y 33. Esto recordemos, lo estamos contando así, pero recuerden que para la mentalidad judía estos no son 3 libros, son un libro en 3 partes. Por eso, puerta primera, segunda, puerta primera, media y última, ¿no?
Sanedrín y Makot cuentan también con la misma peculiaridad. Anteriormente Sanedrín y Makot eran uno. Y bueno, le explicamos por qué y dónde y pruebas en Introducción a la Literatura Judía. No vamos a detenernos el día de hoy ahí. Bueno, pero está Masejet Sanedrín, Masejet Makot. Luego tendremos Shebot, que son el tratado de los juramentos, los Eduyot, idolatría, Avodah Zará, y ahí viene, Pirkei Avot, o sea, el Masejet Avot, el que vamos a estudiar. Y el 40 sería decisiones, Orayot. Bien, entonces, el tratado que conocemos como Avot, de forma corta, su nombre es Pirkei Avot, el capítulo de los padres, está contando si fueran así, todo así, sería desde Berajot y luego segundo PA y así, el, el tratado número 39 sería Avot, ¿ah? Y está en el cuarto orden, el orden de Nesikim. Bien, entonces, motivo y destinatarios. Bien, ya hablamos de por qué se llama Pirkei Avot, ya nos ubicamos en dónde se encuentra. Y ahorita vamos a ir a más acerca de su ubicación y esto a razón del motivo o destinatarios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque podríamos decir, ¿para quién está dirigido realmente lo que es Avot? En primer lugar, muchos dirán, y es la opinión del Rambam, para los jueces. Porque el motivo, si Nesikim trata acerca de todos los daños y perjuicios, ¿ah? Ya tienes a un toro acorneador. Y lo que dice la Torá en ese aspecto, bueno, aquí se desarrollan las opiniones y todo esto. Sanedrín, pues, hasta su nombre, ahí mismo se entiende. Son las cosas que se va a hablar sobre los castigos, azotes, formas de ejecución, etcétera, etcétera. O sea, ahí está en Sanedrín. Ahora, en azotes, literalmente en Makot, hay partes en la Torah que solamente requieren azotes y bueno, fíjate cómo todo va como que en sí para jueces. Los testimonios, juramentos, también para que los jueces sepan decidir acerca de los juramentos. ¿Ah? Testimonios, bueno, ahí en testimonios, bueno, vienen varias opiniones y es uno de los libros que cuenta también con particularidades que no nos vamos a detener ahí. Ahora, Avodah Zará y el tratado de la idolatría, lo correcto, formas de adorar a los ídolos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto, y justamente ahí viene Avot. Entonces, Avot, que trata de ética, moral, valores, todo esto, es entonces en ese aspecto para, al parecer, directamente para los jueces, en primer lugar. Pero sabemos que la Mishnah entera no solamente es para los jueces, sino es para todo individuo de Israel, ya que la misma Mishnah dice, el que sea conocedor de tres áreas, la Mikra, la Mishnah y Derech Eretz, ¿ah? No pecará fácilmente, como y ahí trae una cita de Eclesiastés, si no me recuerdo, que dice cordón de 3 hilos. ¿Ah? Entonces, eso dice la Mishnah acerca de sí mismo. Bien, entonces va para todo el pueblo judío, para todos. Y porque nos viene precisamente en ese orden, en ese kit, a decirte que el juez tiene que tener la ética y los valores que nos enseña a este tratado de Avot. Y para ser juez, de hecho, muchos se dicen por ahí, el buen juez por su casa empieza. Eso, entonces, para nosotros,
entre otras cosas, sabemos que vamos rumbo, en este estudio, vamos rumbo a Shavuot. Entonces, antes de la Torah están los buenos modales. Así dicen nuestros sabios. Entonces, por eso es bueno estudiarlo. El motivo es que sepas la ética, la moral, los valores, no son solamente de los sabios, no es de que se les haya ocurrido a ellos, sino que eso también es Torah. Y eso también fue recibido, igual que o sea, todo lo que tiene la Torah escrita en esta parte, también según la óptica farisea, la óptica judía ortodoxa, te va a decir que también esto es de origen divino. Bien, por eso es que ese es el motivo por el cual está incluido en el tratado de los perjuicios y de los daños, y los destinatarios, en primer lugar, ya dijimos, son los jueces, pero también es dirigido para todo el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué estudiar Pirkei Avot? Ya empecé a adelantar algunas cosas, pero vamos a leer qué dice. Rabbi Judá dice, quien quiera ser piadoso debe observar los asuntos del tratado Nesikim. Dice, la opinión de Rabbi Judá es sencilla. Tú quieres ser piadoso, estudia Seder Nesikim. Lo que veíamos, daños y perjuicios, que aquí, como vemos, no es de nada más para los jueces, sino dirigido para todo el pueblo. El que quiera ser piadoso se cuidará de las leyes de daños y perjuicios hacia los demás. Pero dentro de eso va también, por ejemplo, si quiere ser piadoso, abodazará, como es una ofensa contra Hashem, ¿ya? Y también hay que cuidarse de eso. Y va a aprender los valores, la ética, el musar de Pirkei Avot, ¿ah? Para evitar causar daños a otros. Ajá. Raba dijo que debería observar los asuntos del tratado de Avot. Y la opinión de Raba es que estudie Avot. Pirkei Avot, que lo estudie. Y algunos dicen que debería observar los asuntos del tratado de Berajot. Pero hay quien dice, no, que vaya a tratado de Berajot. Berajot es no solamente el de Shir Shema, sino las bendiciones que se hacen al consumir, antes de consumir y posterior, que es Birkat Hamazon, la bendición después de las comidas. Y entonces tendríamos estos dos aspectos. Así como fue dividida en la entrega de la Torah, las 10 palabras, 5 y 5, conocido más comúnmente como los 10 mandamientos, 5 que son referentes a Hashem, y 5 que son referentes al prójimo. Entonces, conocidos como Ben Adán Lamakom, Ben Adán Lejaveró, entre el hombre y Hashem, y entre el hombre y su prójimo o su compañero. Asimismo, entonces, la opinión de algunos otros, porque Rabbi Judá y Raba opinan que se estudie daños y perjuicios hacia los demás, hacia el prójimo. Entonces otros dicen, no, ¿sabes qué? Que venga Berajot, o sea, daños y perjuicios con Hashem. Las dos caras de esto. ¿Ah? Entonces, me faltó aquí la cita, me faltó anotarla. Ahorita vamos a ver. Aquí debo tener, no más que no la recuerdo, pero si me dan Ajá, vamos a anotarlo aquí para que quede. ¿Vale? ¿Por qué estudiarlo? Vamos a ponerlo. Baba Kama 30A. ¿Sí? Y con eso ya ustedes pueden tener ahí sus notas. Complementar. ¿Ah? Excelente. Baba Kama 30A. Luego, la costumbre de estudio. Ya adelanté un poco acerca de eso.
Sabemos que las comunidades judías a lo largo y a lo ancho del mundo estudian el Pirkei Avot en los Shabbatot que van entre Pesach y Shavuot, cuando tenemos los 7 días de la festividad hasta la entrega de la Torah. Y se hace entre el rezo de Minjá y Seudah Shlishit, la tercera comida de Shabbat, normalmente. Bueno, se estudia. Eso es en la tradición sefaradí. La tradición ashkenazí, nuestros hermanos ashkenazim lo hacen entre Pesach y Rosh Hashanah. Entonces vuelven a estudiar, llega Shavuot y ellos siguen estudiando y ya al final no da tiempo para que vuelvan a hacer otra repetición. Entonces, según la necesidad, van dos capítulos cada Shabbat, en fin, ahí conforme a la necesidad para terminar en Rosh Hashanah. ¿Ah? Ahora, como decía, esto es un dato importante, ¿sí? Van de sabios, que todos son del Sanedrín, hasta Rabban Yohanan ben Zakkai. Hay diferentes épocas, pero todos pueden considerarse como miembros del Sanedrín. Pero insistimos, no solamente para los jueces y los miembros del Sanedrín, sino que vimos, según los sabios, el que quiera ser piadoso, que se ocupe de los asuntos que trata el Pirkei Avot. Son 5 capítulos de la Mishnah, ¿sale? Son 5 capítulos. El 6º capítulo se añade un capítulo de Baraitot, de material externo, que no entró, por así decirlo, a la canonización de la Mishnah, pero bueno, se va a hacer mucho énfasis en, de hecho se llama, ¿no? Adquisición de la Torah. Pero bueno, eso nada más como dato extra. Otro, en nuestro caso, en nuestras comunidades, y es lo que aconsejo, no es que se ordene, no es lo que sí, en Jayola aconsejamos estudiar a la par de Pirkei Avot algunos otros documentos. En algún momento nosotros hicimos, están por ahí los videos, lo hicimos con Masoret Meir, estudiamos un año el llamado Evangelio de Marcos, al siguiente lo hicimos con Matitiá, y al siguiente lo hicimos con Masoret Tomás, o sea, con el Evangelio de Mateo y luego con el Evangelio gnóstico de Tomás. Pero desde Matitiá, desde cuando empezamos con Matitiá y empezamos a añadir lo que, no, creo que sí, creo que es en Toma, que es el Masoret Tomá, incluimos la Didaché o la Didaché. Esta, Oraot Shel Ashlichim, la enseñanza de los 12, se conoce como la Didaché, por ser el título en griego, Didaché o la Didaché. Esta empezamos a estudiarla y vamos a tratar de transmitirles qué es esta. Otro dato más, antes de seguir, acerca de este libro. Entonces estudiábamos tres fuentes, Avot, la Didaché y dependiendo algunas veces estudiamos, como les dije, Meir, Matitiá, Tomás, o sea, Marcos, Mateo, Tomás, pero de aquí en adelante vamos a estudiar solamente la Didaché, esperemos. ¿Por qué razón? Una de las razones es que nos hemos dado cuenta que son muchas fuentes como para poder estudiarlas. Entonces, dejando solamente 2, la primera porque es total la costumbre que reina entre todos los judíos, y la segunda, esta de la Didaché, porque la Didaché, van a ver, representa una tradición de una comunidad que identificaba a Rabbi Joshua como el Mesías, pero
ajá, que este documento posteriormente fue utilizado y preservado por el cristianismo. Para los eruditos se ha llamado este material judeocristiano, aunque el término no es muy correcto, pero bueno, es un término muy común que vas a encontrar. Le llaman judeocristianismo a la que es una creencia judía con tintes del cristianismo. Eso es más o menos lo que quieren expresar. Ahora, sabemos nosotros que no es que los judíos se hicieran cristianos o se cristianizaran o algo así, sino que eran comunidades judías que simplemente aceptaban a Rabbi Joshua o lo identificaban como el Mesías, nada más. Tenemos comunidades como los ebionitas, los nazarenos, los Nodrim, etc. Pero entonces vamos a la fecha de la Didache o de la Didache. Es comúnmente aceptado, hay otros que van a diferir, dependiendo del autor, pero podría ser que fuera escrito antes del 70. Si esto es verdad, si esta fecha tentativa resulta acertada, quiere decir que es contemporánea a las cartas de Shaul. Sabemos que Shaul es el primero del que escribe, pero también lo haría anterior a los mismos registros evangélicos canónicos, si es que esta fecha es acertada. El libro cuenta con 552 vocablos griegos ordenados en 100 versos y distribuidos en 16 capítulos. Ahora, pero es netamente judía, pero es como una comunidad que identifica a Rabbi Joshua como el Mesías, tendrá partes que se ha conservado, como el Evangelio de Mateo. O sea, sería más de una tradición mateana, como lo llaman algunos expertos en el tema, en lugar de ser una comunidad lucana, por ejemplo, en el caso de Marcos, ¿verdad? Fue como se dice. Bueno, no importa. Esta tiene entonces muy marcada la influencia mateana. Y sabemos que Mateo también es un escrito que tiene ya de por sí carga judía, ¿no? Más notoria. Entonces, hasta aquí vamos bien. Ahora el contenido. Como puedo decir, el contenido es judío, porque una de las cosas hace hincapié a sus lectores que deben hacer la tefilá, el rezo o la oración 3 veces al día. Eso es netamente judío, no es cristiano. Además, contiene bendiciones para cuando consumimos alimentos, nuevamente, totalmente judío. Entre otras cosas, veremos el trasfondo judío pleno. Si bien es cierto que fue conservado por el cristianismo naciente y salieron posteriores revisiones, pues si así puedo llamarla, la didascalía, por ejemplo, en que ya pues, como saben, se adapta a la doctrina de los que lo conservan, o sea, del cristianismo. Pero aquí es curioso incluso que la DAG vaya a enseñar una bendición que no va a tener un paralelo en el judaísmo fariseo. Estamos hablando de la bendición cuando se usa el aceite. ¿Sí? Cuando se usa el aceite se hace cualquier tipo de bendición, y hay que ver también cómo las bendiciones posteriores a la comida, también cómo la fórmula es plenamente distinta a lo que es
el fariseísmo, ¿sale? El fariseísmo que se preservó en la Mishnah. Ahora, esto no es tan raro porque la comunidad qumramita, ¿sí? Se encontró también una cierta liturgia y ya rezo establecido, o sea, una oración establecida, el rezo, diferente a la que tiene el judaísmo, el fariseo, o el judaísmo rabínico que desarrolló. O sea, es distinto. ¿Por qué? Porque son comunidades judías, pero que tuvieron un desarrollo, caminos distintos, pero finalmente son tipos de judaísmo. Así es. Entonces, no es una obra cristiana, no es una obra que vaya en contra del pensamiento y de la tradición judía. Al contrario, es muy acentuada todavía más que los mismos evangelios o que le llaman los mesiánicos, que le llaman Besorot. Entonces, el contenido a grandes rasgos, el capítulo 1 habla de los dos caminos y la explicación del primer precepto. Eso lo vamos a estudiar. Bueno, habla de los dos caminos. Es algo como también lo tenía la comunidad de Qumran, acuérdense, decía hijos de la luz, hijos de las tinieblas, ese marcado dualismo, también tendrá un dualismo en una teología de los dos caminos. Luego la explicación del segundo precepto, buenas y malas cualidades. El cuarto será sobre los maestros, la congregación y los siervos. Aquí tendrá, por ser en griego, algunas, podríamos decir, puntos de unión con las fuentes comúnmente aceptadas, llamadas canónicas, pero sabemos que estas también las tiene con la comunidad de Qumran. Ahora, el capítulo 5 es el camino de la muerte. Va a explicar, primero explica el camino de la vida, luego va a venir y explicarte el camino de la muerte. Luego vendrá la conversión, y esto van a diferir en algunos, pero bueno, aquí en la conversión. Algunos van a decir que es del bautismo, pero bueno, ya tenemos un trabajo que está por ahí, si ustedes lo gustan consultar, esta fuente ya con comentarios, y explico por qué no es un bautizo cristiano, sino una inmersión de conversión. Bueno, en el capítulo 7. El capítulo 8 será el rezo y el ayuno. Nuevamente sería lo más cercano a que nos ha quedado de alajá, ese es el nombre que le podemos poner, de una comunidad observante de la Torá, judía plenamente, pero que identificaba a Rabí Joshua como el Mesías. Luego vendrá lo que algunos dirán es la Santa Cena, la Eucaristía y todo eso, sabemos es Pesaj, y ahí va a tener regulaciones y necesitan leerlo lo que no lo han leído. Y los que no lo han leído, no se preocupen, lo vamos a estudiar en estas semanas. El capítulo 10 es la bendición después de las comidas. El capítulo 11 va a hablar sobre falsos profetas y falsos, el nombre griego sería apóstoles, emisarios. El capítulo 12 del peregrino si se quiere quedar en la comunidad. El 13, las primicias al profeta y al sabio. El capítulo 14, la comida en el Shabbat. El capítulo 15 es sobre los líderes comunitarios. El capítulo 16, un pequeño apocalipsis. Un pequeño capítulo escatológico. Ahí, por eso se llama de tiempos finales. Eso es lo que contiene a grandes rasgos la Didache o la Didache. Bien, entonces, esta semana queremos invitarlo a que estudie con nosotros estas dos fuentes. Nosotros, en el caso de que no solamente somos judíos y estudiamos el Pirkei Avot, sino que también identificamos a Rabí Joshua como el Mesías, por eso estudiamos también la Didache. Ahora, en los grupos de WhatsApp se va a enviar el material.
el material de apoyo para el estudiante, que va a venir todo a bot y va a venir toda la DNG para que tú puedas acompañarnos. Entonces vamos a decir capítulo tal, hoja tal, para que ustedes puedan, a través del documento que les va a llegar, repito, a través de los grupos, ustedes puedan acompañarnos en este estudio. Bien, para finalizar, solamente quiero decir que vamos a tener, como el año pasado, invitado para que compartamos la sabiduría de estas dos fuentes, para hacer los comentarios, las clases, una clase por semana que va a estar saliendo los miércoles, Ajá. Entonces, sin nada más que añadir, los esperamos a que estén con nosotros en estas sesiones de estudios que se pondrán como estrenos. Así que, por favor, apóyanos, suscríbete ahí y pon que las notificaciones te lleguen para el momento de cuando se sube un nuevo video, tú puedas también disfrutar de la clase. Bien, entonces muchas gracias. Les mando saludos a todos. Ajá. Berja Beaz Laja.